Bendito Dios de gloria y majestad, Señor, en esta hora, Rey poderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor. Todos aquí reunidos, Señor maravilloso, en torno a tu presencia, Señor, en torno a tu nombre, Señor, en torno a tu trono. Señor, la palabra dice que la tierra es el estrado de tus pies, Señor maravilloso. Allí colocas tus pies, allí posan, Señor, tus pies para que todo aquel, Señor, que lo desee, Señor, se postre ante ti, Señor. Se postre ante ti, Señor, en humillación, en doblegamiento, Señor, delante del que creó todas las cosas, Señor, el universo, la tierra, los mares, Señor maravilloso, las profundidades fueron creadas por ti, Señor. Señor, tú que, Señor maravilloso, hiciste la ofrenda más poderosa, Señor, para que nosotros ahora tengamos acceso, Señor, a ese trono. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos delante de ti clamando, Señor, clamando por tu poder, Señor, sobre nuestras cabezas, Señor, clamando para que el reino de los cielos, Señor, conspire a nuestro favor, Señor, para que se abran los cielos, Señor, aún más, Señor maravilloso, y comience, Señor, una dinámica entre el cielo y la tierra, Señor, Espíritu de Dios, con más poder, Señor, con más evidencia, Señor, con más realidad, Señor maravilloso, de manera aún tangible, Señor maravilloso, glorifícate, Señor, Señor, y en esa abertura, y por esa abertura, Señor, un camino, una escalera, Señor, donde asciendan y desciendan ángeles ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Escrito está, maravilloso Dios, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le tememos. Señor, aquí estamos, maravilloso Dios. Ahora mismo, Señor, también está escrito, Señor maravilloso, que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Escrito está, Señor, que aunque un ejército acampe contra nosotros, nuestro corazón no temerá. Que aunque contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados. Señor, en el nombre de Jesús ahora mismo, Señor, te pedimos que la diestra de justicia, Señor, se levante, maravilloso Dios. La diestra de justicia, Señor, el puño de justicia de Dios se levante, Señor, ahora mismo y caiga, Señor, sobre nuestros enemigos ahora mismo, para destruir, Señor maravilloso, los dientes de los leones, para destruir, Señor, las fauces de los depredadores, Señor, para romper los cuernos, Señor, de los búfalos, Señor, para irrumpir, Señor, Señor maravilloso, contra las escuadras de los toros de Basán, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo son dispersados todos los enemigos que se han levantado para traer miedo, para traer temor, para traer derrota, para traer pobreza, para traer escasez, para traer muerte espiritual. Todo esto queda atado en el nombre poderoso de Jesús y echado al abismo en el nombre de Jesucristo. Toda religiosidad, todo conformismo, todo fariseísmo lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Fuego desciende, Señor, ahora mismo sobre nuestras vidas, Señor, Señor, para que, Señor maravilloso, sean consumidos todos los adversarios en el nombre poderoso de Jesucristo. Así como aplastaste, Señor, los escuadrones de Sennacherib, Señor maravilloso, así mismo caen nuestros enemigos. Por un camino han venido, por 7 salen dispersados en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo satanismo, toda brujería, toda hechicería la atamos en el nombre poderoso de Jesús y la echamos al abismo y damos paso al fuego, a la unción. Damos paso a la victoria, al gozo, a la libertad, a la sanidad, a la liberación. En el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, toda oración contraria, todo conjuro queda destruido en el nombre de Jesús. Ahora mismo, todo rezo queda destruido en el nombre poderoso de Jesús y damos paso, Señor, a la libertad en el orar, a la libertad en el adorar, a la libertad en el clamor, a la libertad, Señor maravilloso, en el gemir, a la libertad, Señor maravilloso, para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, ahora mismo declaramos, Señor maravilloso,
el avivamiento, Señor, de tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Ahora mismo, por el poder que hay en ti, lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, y pedimos que traigan la contundencia de tu palabra, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, que tu palabra venga como fuego poderoso, Señor, y se grabe en los corazones tu palabra, tu ley, Señor Jesucristo, Señor, y que nosotros hoy salgamos fortalecidos, hoy salgamos edificados, hoy salgamos nutridos, sanados, liberados por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Señor. Atamos toda retaliación y venganza y la echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, y disponemos nuestros corazones, nuestras mentes delante de ti para escuchar lo que viene de ti, Señor, con diafanidad y claridad y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo error y confusión lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en esta hora, Señor, por el poder que hay en ti, Señor, y para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor, hermano. Puede tomar asiento, hermano. Buenos días a todos, hermano. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra verlos acá. ¿Ven? ¿Quién le gusta la palabra de Dios? ¿Si le gusta o no le gusta? ¿Usted ha ido a comer a un restaurante fino? ¿Y cómo es una comida en un restaurante fino? ¿Cómo es? ¿De qué está conformada? Sí, pero uno llega y ¿qué le ofrecen a uno en el menú? Una entrada, perfecto. Una entrada y después viene ¿qué? El plato fuerte, ¿cierto? ¿Y con qué remata uno? Con la carta de postre, ¿cierto? Y usted escoge el postre que quiera. ¿Amén? Con helado, con crema, con fruta, como quiera. Pero está compuesto de una secuencia de alimentos, ¿cierto? La casa de Dios no es ajena a esas cosas. Amén. Y siempre tiene que entender usted, hermano, que el plato fuerte es la palabra. Amén. La oración, la adoración es para entrar en calor, amén. Para abrir el espíritu, el corazón, la mente. Amén. Por eso uno tiene que estar en todo el culto. Para que imagínense que usted llegue y solamente le toque el postre. ¿Ah? Terrible, ¿no? Se haya perdido usted el plato fuerte. O que se haya perdido de la entrada, la que empieza. ¿Sabe cuál es la función de la entrada? Despierta sus papilas gustativas, ¿sabía? Le abre el paladar. Lo pica, ¿me entiende? Lo deja iniciado. ¿Cierto que sí? La entrada, luego usted dice, ahora sí. Muchas veces usted a veces no tiene hambre, ¿no se ha dado cuenta? Pero usted llega y prueba algo y dice, se me despertó el apetito. ¿No le ha pasado? Usted está así, no tengo hambre, no, como que no quiero comer, pero prueba algo y queda usted tocado, el apetito se le abre. Eso es lo que hace el aperitivo. ¿Sí me entiende? La entrada. Le abre, le despierta las pupilas, las gustativas, amén. Eso es lo que hace la oración. Le abre la boca a usted para entrar y comer que el pan, amén. ¿El pan qué es? La palabra. Y es un mandamiento del Señor. El que no come de mi carne, dice, y bebe de mi sangre, o sea, no es un mandamiento para antropófagos, no para caníbales, no. Y no es de ninguna manera un versículo, un pasaje bíblico para sustentar algo tan herético como la transustanciación, que es lo que hacen en una misa, ¿sabía? Es como un rito hechicero, ¿sabía? El cura toma la hostia y el vino y ora o reza para que literalmente eso se convierta en la carne y la sangre de Cristo. No,
Cuando el Señor dice que comamos de su carne y bebamos de su sangre, Él después lo explica en ese pasaje, dice, es comer mi palabra. Amén. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque el Señor me puso a meditar respecto a lo que tenía que enseñar hoy. Y me dio un pasaje bíblico para poder entender qué se necesita para un verdadero avivamiento. Amén. Y como los libros, ¿no? Los libros tienen un prólogo, ¿cierto? Un prólogo generalmente está hecho por una persona que no es el autor del libro. Es una persona que invita el autor del libro para que él le dé un abrebocas al contenido del libro, ¿cierto? Entonces usted va a leer cualquier libro, una novela, un libro de poesía, un libro histórico, biográfico, una narrativa, ¿sí? Y siempre hay un prólogo. O en los circuitos ciclísticos siempre hay un prólogo, ¿cierto? Tour de Francia, el prólogo. Es una etapita de 7, 8, 9 kilómetros para que sirva de abrebocas para el evento ya como tal. Entonces en el prólogo, el que escribe el prólogo, que no es el autor del libro, le explica a usted las razones por las cuales usted debe leer el libro. Amén. Entonces, el Señor me pone a meditar acerca de un verdadero avivamiento. Voy a hablar acerca de eso, pero quiero antes explicar el prólogo de eso. Lo que lo tiene a usted que inspirar a querer ese avivamiento. Y ahí mismo está la respuesta y el contenido del prólogo. Usted tiene que desear eso. Amén. Un avivamiento hay que desearlo. Hoy, en estos días, mucha gente está saliendo a marchar porque está aburrida de la forma en que el establecimiento, el Estado funciona, ¿sí me entienden? Sale a marchar inconforme, la acumulación de muchos años de inconformismo que le han reventado a este presidente que tenemos hoy, en su cara le está explotando eso en su cara. Entonces la gente se levanta protestando porque quiere que el establecimiento cambie, se reforme, y algunos que creen en la combinación de todas las formas de lucha quisieran destruir el establecimiento y recrear uno nuevo, cuando nos hemos dado cuenta que históricamente eso no sirve, hermano. Las cosas no cambian con revoluciones, ni con derramamientos de sangre, ni con violencia. Eso no cambia nada, hermano. Eso tal vez lo empeora, ¿sí me entienden? Sí. Pero entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando las cosas funcionan mal, se necesita una transformación. Amén. ¿Y qué es un avivamiento? Es una transformación total. Si usted me pregunta qué es un avivamiento es la verdadera revolución, ¿sí? Como la revolución industrial, que trajo cuando apareció la primera revolución industrial, que aparecieron las máquinas a vapor, eso transformó la concepción social, política, económica de la sociedad. Sí, fue por eso llamada revolución. Y estamos creo que es en la cuarta revolución, que es la revolución de la información, la revolución digital, ¿sí me entienden? Se supone que eso le crea una plataforma a un nuevo tiempo para la sociedad. Pero nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una revolución que cambia todo. Aquí, ¿quién quiere que todo cambie? Levante la mano. ¿O está contento como está la cosa? Necesitamos una revolución que cambie todo. ¿Sí? Y todo se cambia, hermano, desde lo espiritual. Amén. Nosotros no estamos para revoluciones políticas, hermano. Claro, usted es un ciudadano de Colombia y usted debe ejercer debe ejecutar sus deberes, perdón la redundancia,
que tiene como ciudadano, deberes y derechos. Derecho a votar, pero también el deber de votar. Eso es un tema suyo, individual, conforme a lo que usted considera que es lo que usted debe escoger en un sufragio. Eso ningún pastor, hermano, lo debe promover desde el altar. El altar no está para encaramar candidatos, hermano, ni para profetizarle a candidatos, ni para promover política, y mucho menos para que pastores se anden lanzando a alcaldías o a gobernaciones o a presidencias. Nosotros no estamos para eso, estamos para ser parte de una revolución total que viene desde lo espiritual, amén. Y que es lo único que va a transformar desde los cimientos la sociedad, hermano. Y desde lo espiritual, entonces, lo único que puede transformar todo es el poder de Dios. Por eso nosotros tenemos que creer en cosas superiores a las terrenales, hermano. Y esos son los elementos que tenemos que poner en ejercicio y en funcionamiento para que venga un avivamiento. ¿Quién dice amén? Amén. Y un avivamiento, la misma palabra lo dice, es traerle vida a lo que está muerto. ¿Quién dice amén? Amén. Ese es el esa es la máxima del poder de Jesús, la resurrección de los muertos. ¿Quién dice amén? Esa es su especialidad. Amén. Él mismo es el Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz y fue resucitado. Él es la resurrección misma. Por eso dice la palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es la resurrección, amén. Él es la resurrección, esa es su especialidad. Y Él necesita levantar y resucitar a los muertos, amén. Y lo va a hacer para los dos tipos de muertos. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Muertos físicos y muertos espirituales. Pero dígale al que está al lado. Dígale al que está al lado. Bienaventurado el doblemente resucitado. Dígale al que está. Ya lo voy a explicar. Pero dígaselo antes. Diga bienaventurado el que es doblemente resucitado. Le voy a explicar eso. Escuche, Dios va a resucitar a todos los hombres. O sea, todos los cuerpos que van a estar enterrados cuando Él venga, Él los va a resucitar. Esa es una resurrección, la resurrección física. Pero solamente los que han creído en Él serán resucitados para salvación, amén. O sea, serán resucitados por un cuerpo como el de Jesús, como el de Él, y será para salvación. El resto de los resucitados resucitará para condenación. ¿Quién dice amén? ¿Usted cuál quiere ser? Él es la resurrección, amén. Pero Él necesita que resucitemos dos veces. Que resucitemos físicamente y espiritualmente. ¿Quién dice amén? Amén. Eso consiste en la salvación. Que resucite el cuerpo y resucite el alma. Amén. Porque el alma del que no está con Dios, ¿cómo está? Muerta. Puede caminar, puede hablar, puede trabajar, puede bailar, puede practicar deporte, pero está muerto. ¿Cómo? Está muerto. La gente cree que está viva, pero está muerta. Entonces la gente sale de viaje y dice, ay, siento que he vuelto a vivir. Pero resulta que no volvió a vivir. Sintió un pasajero momento de gozo, pero eso no es vivir. El único que puede traer vida es Jesús. El único que puede traer vida a un alma es Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, un avivamiento es
traerle vida a todo lo que está muerto. Lo primero que Dios quiere que tenga vida es su iglesia. ¿Quién dice amén? Su iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Todos aquellos que han creído en Él. ¿Quién dice amén? Y le han seguido. Pero quiero decirle algo, hermano. El cristianismo es algo que toca alimentar todos los días, hermano. Todos los días hay que regar esa matica. Todos los días hay que abonarla. Todos los días hay que cuidarla. ¿Quién dice amén? Porque cuando usted se vuelve cristiano, usted empieza a correr peligros que pueden significar el regreso a la muerte. ¿Quién dice amén? Y hay que tener presente eso. Por eso la palabra de Dios dice hay que estar vigilantes. Por eso hay que andar en el Espíritu, dice el Señor. Dice, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Tenemos una misión cotidiana, diaria. No andar conforme a la carne, amén. No andar conforme a las pasiones pecaminosas. No andar conforme a las pasiones humanas. Porque allí vendrá otra vez la muerte, como le pasó a la iglesia de Sardis, que empezó bien y se murió. Y el Señor le dijo, tú crees que estás viva, pero realmente estás muerta. Y hay mucha iglesia que está así. Llene de todo. Infraestructura, organización, presupuesto, posesiones, pero no tiene una gota de unción, que es donde está la vida. ¿Dónde está la vida? En la unción. ¿Quién dice amén? Amén. La vida está en la unción. La unción es la savia de Cristo. La unción es el Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la vida. Recuerde que el que fue a sacar al Señor de entre los muertos, ¿quién fue? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Santo de Dios descendió por el Señor y lo resucitó. Por eso siempre he dicho que ellos dos trabajan juntos. El Señor es la palabra, el verbo, y el poder que respalda esa palabra es el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Él es el que trae la unción de la vida. Y usted tiene que andar en esa unción, amén. Por eso, hermano, los pastores que realmente aman las almas y obedecen al Señor son canzones. No haga eso, no haga lo otro, pilas ahí, lea la Biblia, venga a la iglesia. Ay, tan cansón, ay, que si son molestosos, ay, que si son fanáticos, ay, que si son religiosos. Bueno, de usted depende si obedece o no. Yo no ando con correa por ahí. ¿O sí? ¿Alguno de ustedes lo ha ido a perseguir con correa? ¿O le he caído al trabajo a vaciarlo? ¿O a la casa a cogerlo a copotazos? No, hermano. Usted decide, pero allí están los pastores cuidando las ovejas, amén, por canzones. No, hermano, porque tenemos que andar en el camino de la vida. Y eso requiere cuidados. Y eso requiere trazar un límite a las cosas, hermano. Es necesario. ¿Quién dice amén? Amén. Es necesario. Si usted compra una finca donde tiene propiedades, cosas valiosas, ¿qué es lo primero que se arma usted? ¿Qué hay en una finca, una hacienda, Andrés? ¿Qué hay? Mayordomos. Mayordomo, perfecto. Perros. ¿Y perros cómo? Bravos. Un par de pinches. ¿Sí?
Claro, un circo con el electrificado. ¿Y los perros cómo? ¿Un French Poodle? 5 French Poodle a que ladren. No, perros bravos, hermano. Perros bravos. Por eso usted a veces llega a esos lugares y ¿qué letrero hay? Cuidado con el perro, mano. Si hay un letrero que dice cuidado con el perro es porque el perro no es un chihuahua. No, ni un pequinés. Es un perro bravo que al no conocerlo a usted lo va a morder. Y lo va a morder duro. Y si un perro fuerte lo va a tirar al piso. La palabra de Dios dice que Israel falló en eso. Los perros guardianes se durmieron. ¿Y uno qué hace con esos perros guardianes dormidos? Porque eso me habla de la noción de protección, de vigilancia, de cuidado que hay que tener en la vida cristiana, hermano. Y una de las cosas que va a hacer el Señor es traer un avivamiento, va a reavivar, va a sacar el desfibrilador, eso que utilizan los paramédicos para cuando la gente está ya muriéndose, o cuando la gente ya el corazón se le paró, sacan el desfibrilador, ¿para qué? Para reanimarlo. Básicamente revivirlo, porque ya los signos vitales desaparecieron. Está en ese trance entre que el corazón terminó de parar y la muerte. ¿Sí me entiende? Y el paramédico conecta eso inmediatamente y ¡pum! ¡Pum! A través de choques eléctricos levanta al moribundo. Una cosa es el moribundo y otra cosa es el muerto. ¿Quién dice amén? ¿Cómo estaba Sardis? Muerta. ¿Hubo solución para Sardis? No. Lea bien. No. El Señor sacó a los poquitos que guardaron la palabra y guardaron el testimonio, dice allí. Un remanente que se guardó, que se cuidó de esa horda de muerte espiritual que acabó con Sardis, hermano. Las demás iglesias, salvo Esmirna, o sea, 7 iglesias, una muerta que ya no había nada que hacer con ella, porque recuerde, hermano, que la palabra dice que si usted conoció la vida y la palabra y conoció a Cristo y se devolvió para atrás, el estado viene a ser peor que cuando el Señor lo recogió a usted por primera vez. Yo le hago una pregunta: cuando el Señor lo recogió a usted, ¿cómo estaba usted? ¿Bien? Navidad. ¿Cómo estaba, Andrés, la cosa? Y la Biblia dice que si usted se devuelve, el estado viene a ser peor. Le voy a explicar por un ejemplo. El Señor se especializa, escuche esto, en recoger borrachos mujeriegos, ¿sabía? ¿En qué? En reformar borrachos mujeriegos. ¿Sí sabía o no? He aquí un ejemplo. Si la palabra me dice que si me devuelvo atrás el estado viene a ser peor, ¿qué cree que le espera a uno allá en el mundo? Si uno era un borracho mujeriego, como mínimo se va a volver bisexual. ¿Cómo la ve? Y si el Señor lo recogió enfermo y le dio por devolverse, pues ya muerto, hermano. ¿Usted me está entendiendo? Y esto hay que verlo, hermano, como un acto de amor de Dios, pero también como una advertencia. Yo no puedo excluir eso, porque hay pastores que para que las almitas no se me asusten y se me vayan de la iglesia, voy a hablar a medias. Entonces solamente voy a hablar del amor a Dios, de Dios. No, yo tengo que hablar del temor de Dios también. El Señor está advirtiendo: no se me devuelva atrás. Primero, el infierno lo espera. Y segundo, su paso por la tierra va a ser peor que como estaba cuando lo rescaté. ¿Quién quiere eso? ¿Me está comprendiendo?
Por eso la vida tiene que prevalecer en nosotros. Y nosotros tenemos que anhelar un avivamiento de la iglesia que está como moribunda, como enferma. ¿Quién dice amén? Hay que permitir que el Señor traiga el desfibrilador y le meta sus buenos choques a la iglesia. Lo necesita. Y la iglesia levantada entonces será el instrumento para el avivamiento de las naciones. ¿Cómo le parece? Nosotros nos convertiremos en el desfibrilador del mundo. ¿Cómo le ven? ¿Quién le da un aplauso al Señor? Pero entonces, quiero que vayamos en toda la palabra ahora sí. Busque el libro de Nehemías. Yo estoy seguro que el que no ha pasado por Nehemías se va a demorar un tris en encontrarlo. Usted va a esperar un poquitico. Antiguo Testamento primero, ¿no? Antiguo Testamento. Nehemías. Así es. Busque el libro de Nehemías y ubíquese en el capítulo 8. 8. Ya le digo. Primero ubíquese en el 8, todos. Entonces aquí todos anhelamos avivamiento, ¿o no? Amén. ¿El avivamiento de la iglesia, sí o no? Amén. ¿O queremos seguir siendo, o queremos ser monjes? Y nos vamos por una abadía. ¿Qué quiere? ¿Avivamiento o abadía o monasterio? Avivamiento. ¿Usted qué quiere? Avivamiento. ¿Y qué queremos ser? ¿Siervos del Dios Altísimo o flagelantes de la Santísima Virgen? ¿Qué quiere ser usted? Siervos. Ah, bueno, bendito sea el Señor, amén. Amén. Algunos lo dijeron con convicción, otros ahí como que ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Será que quiere ser un monje? No, un avivador, amén. Amén. Entonces, un verdadero avivamiento es el título de la predicación. Un verdadero avivamiento, ¿qué necesita? ¿De qué se compone? Y meditaba, y el Señor me habló acerca del primer punto. Miren esto. Un verdadero avivamiento necesita, primer punto, un gran deseo de oír la palabra de Dios. Y quiero aquí explicar un fenómeno eclesial o de la iglesia, que es algo que si se hace bien es muy bueno, pero si se hace sin entendimiento y mal es un peligro. Aquí, ¿quién cree que la oración es importante? ¿Es importante o no? Sí. Yo le llamaría a la oración la cláusula especial de lo que hoy vamos a hablar. No la he enumerado, pero la he llamado la cláusula especial. O como cuando uno compraba un disco, un CD, ¿se acuerdan? Del artista que no le gustaba. Abajo había una cosa que se llamaba bonus track. ¿No se acuerdan? Sí. Se lo mira y dice, pastor, nunca compré un CD. Bonus track decía que era una canción especial del artista ¿sí me entiende? La oración es un bonus track especial en el avivamiento. Pero es especial porque depende de algo. Y este primer punto es fundamental, hermano, para una oración correcta. Porque nos han vendido el tema de que la oración por sí sola es lo que va a traer el avivamiento. Le han dicho a uno, hay que orar, y que orar, y que orar, y que orar. Eso es verdad. Un avivamiento viene por el clamor, evidentemente, porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. El avivamiento es una respuesta de Dios, evidentemente. Pero para que esto sea efectivo, tiene que cumplirse este primer punto. El deseo de oír la palabra de Dios. Que tanto tiene que ser el deseo, que eso tiene que volverse un clamor.
Entonces, ¿qué pasa? Una iglesia que solamente ore se vuelve una iglesia mística. Y ese es uno de los problemas que se ha introducido en la iglesia cristiana. Se ha vuelto una iglesia mística. Se ha vuelto una iglesia agorera. ¿Sí me entiende? Supersticiosa. ¿Sabe por qué? Porque es una iglesia poco fundamentada en la palabra. Y es poco fundamentada en la palabra porque la gente no anhela oír la palabra de Dios. Y ese es un gran problema, hermano. Porque si no hay un anhelo de oír la palabra de Dios, les digo desde ya, no hay avivamiento. Y me puse a estudiar los avivamientos, una vez más, a estudiar el avivamiento de Gales, a estudiar el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles, a estudiar los avivamientos de África, y todos empezaron a suceder en un común denominador: en las predicaciones empezó a desatarse el avivamiento. Los predicadores que Dios había escogido para estos avivamientos empezaron a predicar abundantemente la palabra de Dios. El hombre que Dios utilizó en Gales se llamaba Evan Roberts. Y la gran característica de Evan Roberts era que era un predicador de largo aliento. Predicaba en la mañana, predicaba en la tarde, predicaba en la noche. Le cogía la madrugada predicando. Y usted va y mira otros avivadores, los avivadores de Nueva Inglaterra, avivadores como Jonathan Edwards, como John Wesley, eran predicadores, esencialmente. Y allí se desataron los avivamientos. ¿Cómo le parece? Claro. ¿Qué produce la abundancia de la palabra de Dios, hermano? ¿Qué produce? Una inspiración en la intercesión. Quiero que miremos aquí el capítulo 8. Y voy a ponerlo un poco en contexto, amén. Pero primero leámoslo, amén. Dice acá. Dice 8. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre. ¿Cómo? Como un solo hombre. En la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres, y de todo el que era apto para entender lo que oía. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. ¿Cómo? Desde el alba. ¿Cuál es el alba? 6 a.m., amén. Cuando sale el sol. Hasta el mediodía. Frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ello. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. ¿Cómo? Todo el pueblo se puso de pie. Desde el alba, ¿hasta qué horas? Hasta el mediodía. Entonces hasta ahí. Todo el pueblo se puso de pie. Vamos a parar ahí un momento.
Hay dos cosas que me hablan de que había un gran deseo por oír la palabra de parte de Israel. Primero, el que estaban atentos. Cuando hablamos de atentos, hablamos de disposición, de deseo de oír, de hambre de la palabra, ¿ven? Es como cuando usted va donde un profesor, que usted sabe que le va a transmitir un gran conocimiento y que es una persona que transmite ese conocimiento de manera correcta. ¿Usted cómo está? Atento, tiene hambre de conocimiento. Estas personas estaban hambrientas de conocimiento de la palabra, estaban hambrientas de escuchar la ley de Moisés. ¿Quién dice amén? Y lo otro es que cuando él comienza a leer la ley, se ponen de pie. O sea, ¿estuvieron cuánto tiempo de pie? 6 horas. Un avivamiento necesita disposición para oír la palabra. No puede existir una apatía, no puede existir una pereza, no puede usted considerar que eso es una cosa más en el culto, que leer la Biblia es algo opcional, que escuchar las homilías es algo alternativo. Es una necesidad, es una prioridad, es algo imperioso, es algo que usted tiene que anhelar y desear. ¿Amén? Y es lo que no existe en la iglesia, o en gran parte de la iglesia. Porque dentro de la disposición, dentro del deseo, tiene que existir también el anhelo de que la palabra sea transmitida tal cual está escrita. Y por eso el ejemplo de Esdras, el sacerdote, que es un sacerdote que Dios además utilizó para la reedificación moral de Jerusalén y de Israel. El otro que Dios utilizó fue Nehemías. Nehemías era un copero de Artajerjes, rey de Persia. En ese momento estaba Persia era donde estaba Nehemías. Y Nehemías tuvo un anhelo de volverse a su tierra, porque recuerden que Judá fue llevado en exilio a Babilonia. Terminó el gobierno de Babilonia, vinieron los persas y era rey de Persia Artajerjes, y Nehemías era un judío copero de Artajerjes, y él sintió en su corazón algo que Dios puso en su corazón, y era el deseo de volverse a Jerusalén para reconstruir los muros caídos de Jerusalén y para restablecer la moral del pueblo de Dios, y para reconstruir la moral, para lo que llamamos avivar al pueblo de Dios. Es indispensable la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué hizo? ¿Por qué entendemos que la palabra tiene que ser transmitida tal cual, hermano? El ejemplo está en Esdras. Esdras básicamente no predicó. Él no se inventó nada. Él sencillamente tomó los rollos de la ley y comenzó a leerla en voz alta. Yo no sé si usted conoce. Ahora, la ley, ¿dónde está? La tenemos acá, ¿no? La ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia son la ley de Moisés. Yo no sé si usted ha pasado por Números, y por Deuteronomio, y por Levítico. Hay gente que le tiene pereza a esos libros. ¿Cómo la ven? No, eso comenzaron a censar a Israel. ¡Qué pereza, pastor! Me lo brinqué. Y comenzó el reguero de leyes sacrificiales. ¡Qué pereza, pastor! Me lo brinqué. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es el amor que se le debe tener a la palabra? La gente que necesita interventores motivacionales, gente que invite a brincar, a gritar, gente que le diga: tú eres el campeón de la vida porque a mí Dios me muestra que vas a tener dinero y posesiones, y la gente enloquecida. ¿Usted quiere eso?
Mire, Esdras se puso a leer la ley. Y la gente estaba emocionada. Escuchando a Dios. Escuchando la palabra de Dios clarita. Pero la pregunta es, ¿por qué usted cree que Israel estaba emocionado? Hay un viejo adagio, hermano, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese sufrimiento que llevaba años, el exilio duró 70 años, ¿cierto? 70 años en tierras. Si hay algo que le duele al judío, ¿sabe qué es? Estar lejos de su tierra. Por eso el sueño de ellos es regresar. Ahorita porque usted no investiga tal vez lo suficiente, pero lo que estamos viendo en Israel, el retorno de los judíos a su tierra, es una cosa masiva hoy, porque ese es su anhelo, amén. Ver el cumplimiento de las profecías de Dios en su tierra. ¿Quién dice amén? Por eso ellos estaban sedientos y hambrientos de la ley de Dios, porque habían sufrido el exilio unos y habían sufrido la destrucción otros en Jerusalén, la invasión de otros pueblos. Los muros estaban caídos por las invasiones. La moral se había destruido, la identidad se había acabado. Israel y Judá necesitaban pioneros de una regeneración, de un avivamiento, y por eso Dios colocó eso en el corazón de Nehemías. Voy a ir, Señor rey Artajerjes, tengo este y este deseo, me da permiso de ir. ¿Qué dijo Artajerjes? Vaya, hágalo. Y Nehemías llegó allá y empezó a ayudar a reconstruir el muro, hermano, los muros de Jerusalén. Y también junto con Esdras empezaron a reconstruir la moralidad del pueblo de Dios. El avivamiento, hermano, el avivamiento, entienda esto, un avivamiento es esencialmente moral. Y no entienda la moral como ciertos actos de conducta, ¿no? Que se pueden confundir con la ética ¿sí? O con las formas correctas de vivir, superficiales. No, la moral es esencial y realmente es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros. Es lo que se conoce como un nuevo nacimiento, ¿no? ¿Qué es un nuevo nacimiento? Pasar de ser una persona de naturaleza diabólica a ser una persona de naturaleza celestial. ¿Cómo le parece? Y para eso es vital la palabra de Dios, amén. La iglesia se la pasa orando por avivamiento en Colombia. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál es uno de los tropiezos para que no haya llegado? Es este. No hay hambre por la palabra. La gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. No lo que debe, sino lo que quiere escuchar. Y por eso la gente se la pasa peregrinando de iglesia en iglesia, porque esta no me gusta, el pastor tiene un corazón duro, aquí me siento como pecador, allí no me quieren, allí no me aceptan. ¿Sabe por qué? Porque les causa comezón la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Pero eso es lo que usted tiene que oír, hermano. ¿Quiere pasar de muerte a vida? Tiene que oír la palabra de Dios y tiene que oírla tal cual está escrita, sin añadirle, sin quitarle, sin atenuarla, sin mezclarla, sin adulterarla, tal cual, hermano, como nos gusta predicarla acá, amén. Eso es lo que usted necesita para vivir, para ser avivado, para ser levantado entre los muertos, amén. Amén. Entonces el primer punto es ese, hermano. Tiene que empezar a haber un deseo grande por oír la palabra de Dios. Y es algo que tiene que ser diario, amén. El domingo que estamos acá es un plato especial, amén.
Pero ¿qué tal usted comiendo, almorzando solo el domingo? Imagínese, esto no es una escuela de faquires. Porque si fuera así, tocaría comprar camas de puntillas y... A ver, hermana, acuéstese a ver si resiste las puntillas. Todavía está muy gordita. Sigue aguantando hambre. No. Y haciendo mantras y chakras para aguantar el dolor. Esto no es así. Eso déjeselo allá a la gente de la India, que le fascina eso. Aquí es la palabra de Dios, hermano. Y yo sé que no es fácil escucharla, pero necesita escucharla. Pedro dijo: ¿a quién más iremos, Señor? Duro es esto, dijo Pedro, pero ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabra de Dios? Amén. Y después, ¿en qué se convirtió Pedro? En un apóstol. Imagínense qué apóstol fue Pedro. Pero tuvo que pasar por eso. Tuvo que, ¿qué? Comer el rollo, hermano. Todos los días, hermano, hay que leer Biblia. Todos los días. En orden, en orden. Y leerla en orden. Y aprenderse los contextos. Amén. Aprender lo que el Señor Jesús dijo. ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Aprender lo que dijeron los apóstoles. Aprender la historia del pueblo de Dios. El significado de ello, profético. Leer a los profetas. Amén. Leer los salmos, los proverbios. Los profetas mayores, los profetas menores, una y otra vez, y vuelva y lea, y siga leyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que muera. Hasta que el Señor venga por usted o se muera. ¿Cómo le parece? ¿De verdad, pastor? Sí. Y en estos días le di gracias al Señor por haber aprendido en la universidad lectura rápida. ¿Cómo le parece? Y pude comprobar que uno se puede leer el libro de Romanos en 10 minutos. ¿Cómo la ve? ¿Alguien aquí aprendió técnicas de lectura rápida? Yo las aprendí. Lectura rápida es usted poder leer cuatro renglones simultáneamente y entenderlos, porque el secreto es en entenderlos. Y yo lo hice, ¿sabe por qué? Porque necesitaba encontrar algo que había hecho el apóstol Pablo. Me tocó leerme todos Romanos. Y tenía que hacerlo, mire. Y pude comprender que cualquiera sea la forma en que usted la lea, es maravilloso, hermano. Léala despacio, léala rápido, poquito menos despacio, pero léala, hermano. Léala y entiéndala. Léala y no solamente hay que... Hermanos, pónganme atención. No solamente hay que leerla, hay que meditarla. Todo momento, meditando la palabra. Esta mañana leí tal pasaje, Señor, ¿qué significa esto? Ah, Señor, y esto, medítela. Convérsela con el Señor, amén. Hágale preguntas a Dios. Deje que Él le conteste. Amén. De pronto hay cosas que no va a entender en la primera leída. Bueno, será en la segunda. Pero cada vez que usted pase por un pasaje bíblico, siempre Dios le va a traer algo nuevo. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, así es. Es como cuando usted coge un huesito de esos de costilla, te vuelve y lo muerde. ¿Y qué le sale? Rico, ¿no? Y vuelve y lo sigue mordiendo. ¿Y qué le sale? Tuétano, ¿cierto? Y hágale. Y usted deja el hueso ahí y usted pudo haberlo seguido mordiendo. Así es la palabra del Señor, amén. Tiene sabor inagotable. ¿Quién dice amén? Tiene sazón inagotable. Tiene sustancia inagotable, amén. Pero usted tiene que empezar a tener un amor por la palabra, amén. Si no existe eso, créamelo, usted va a seguir siendo un carbón sin ser encendido. Usted cuando compra el carbón para el asado, ¿qué necesita del carbón? ¿Que se le quede apagado? Que se le prenda. Y usted tiene que empezar que cada carbón comience a encenderse. Necesita que todo el carbón se le encienda, ¿amén? Nosotros necesitamos que cada pieza de carbón que usted representa se encienda, ¿amén? Entonces, tiene que haber oración, claro que sí, pero esa oración, que es indispensable para el avivamiento, necesita el deseo grande por la palabra. Y no solamente leerla,
ni meditarla, ni venir el domingo a comer un plato fuerte. Tiene que estudiarla. A medida que usted va avanzando en la lectura bíblica lo invita al estudio. Va a tener que comprar diccionarios bíblicos, amén. Empezar a descubrir el significado de las palabras en el idioma original, porque así se lo va a exigir, amén. Entonces hemos entendido, hermano, que un avivamiento necesita de esto, hermano. Usted no puede seguir dependiendo de lo que aquí un hombre o una mujer digan en este altar. Tiene que en su casa leerlo. Tiene que tener tiempos de devocional, donde tiene que haber palabra de Dios. Si usted no la está leyendo, hermano, está en un problema. Está en un problema. Claro, hasta la salvación es dudosa. Porque la salvación está ahí en veremos. Es dudosa. Si hay algo que la salvación trae, es un amor por la palabra. Claro. Y si usted ya ha tenido ese fervor que está asociado con el primer amor, y de pronto de repente comenzó usted a bajar la guardia, es porque el enemigo le ha enviado a usted pereza espiritual y posiblemente muerte espiritual. Tiene que estar atento, hermano. Es como el que deja de orar. Qué peligro, hermano, dejar de orar. Es como el que se deja de congregar. Qué peligro, hermano. Entonces, hermano, tiene que empezar, hermano. ¿Cuánto requiere una lectura bíblica diaria, hermano? Yo le pregunto. ¿Cuánto requieren 5 capítulos diarios de la palabra? Yo le pregunto a usted. 5 capítulos, media hora. Bien y despacio. Eso sí son largos. Bueno, media hora, 1 hora. Digamos que le toma 1 hora mientras lo lee, lo medita. 45, media hora, 45 minutos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas cosas le dedica uno al ocio? ¿Cuánto tiempo? Porque asociamos el ocio como la forma tradicional de descanso. Y de gente que trabaja durísimo en empresas, en el sector público, en los negocios. Y su descanso, ¿sabe qué es? Llegar a la casa, ponerse un par de pantuflas y ver 5 horas de Netflix o de televisión. La televisión, hermano, es uno de los principales obstáculos de leer la Biblia. El exceso de quehacer. Hay gente que trapea 7 veces la casa. Hermano, trapee las 2 y las otras 5 dedíquela a la lectura bíblica y a la oración. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, y hay muchas cosas, el chisme. ¿Cuánto le dedica al WhatsApp a usted, hermano? Y al Facebook. ¡Horas! Yo me aterro, oiga, vaya a ver usted mi WhatsApp. ¿Cómo yo le hablo a la gente? ¿Qué más? ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Está bien? Sí. Bueno, Dios lo bendiga. Chao. Ese es mi WhatsApp. Yo no sé cómo hace uno para escribir y volver a escribir, y fuera de eso escribir bobadas. Si hay algo que se vuelve tedioso es andar uno escribiendo con los deditos gordos, hermano. Si chismear era algo tedioso con la boca, chismear por WhatsApp debería ser algo atormentador y que está enviando a la gente a donde el médico por problemas en el túnel del Carpio. La gente así con el dedo así en urgencia. ¿Qué le pasó? WhatsApp. Hombre, no le dedique más tiempo a bobadas y lea la Biblia, hermano. Y ore mientras la lee. Lea un capítulo, adore. Ore. Léase el segundo, adore, ore. Cuando usted viene a mirar, ¿cómo está usted? Recargadito. Recargadito. Cogiendo vida, cogiendo forma, cogiendo color. ¿Quién dice amén? Cogiendo color.
Como cuando le dicen, ay, mire el niño cómo está desguarambilado, mire cómo está de paliducho, mire cómo está de flacuchento. ¿Por qué es? Ah, Porque está comiendo mal. Y fuera de eso, la mamá le está dando chitos y gaseosa. ¿Y pon qué ramo? Creyendo que está comiendo. Y el niño así pálido, flaco. Pero usted comienza a darle verduritas, proteína, lo hidrata bien, lo acuesta a la hora correcta. ¿Y cómo se le empieza a poner el niño? Rosadito, cachetoncito, fuertecito. ¿Ah? Huesos fuertes. Hermano, las cosas que pasan físicamente también pasan espiritualmente, hermano. así es. Yo a veces los veo a ustedes y uno ve que hay hermanos que están así gorditos, están portachoncitos, cachetones. Uno ve hermanos que uno sabe, hasta está orando, este está estudiando la palabra, este hasta le ha metido ayunito a la cosa. ¿Así? Pero hay otros que uno los ve y, hermana chica, espiritualmente están famélicos, ojerosos así. Hola pastor, ¿y cómo está? Ahí vamos, pastor. ¿Por qué cree que está ahí vamos? No come, hermano. Ese Netflix lo tiene fregado. Ese Facebook lo tiene fregado. Que hay otra cosa tediosa, es el Facebook. Yo por ahí, ¿sabe para qué lo utilizo? Para invitar a la gente el domingo a la iglesia. Y para mirar alguna otra cosa que ciertos maestros cristianos le enseñan a uno. Nada más. ¿Sabe qué hice yo con el Facebook hace tiempo? Dejé de seguir a todo el mundo para que no me aparecieran las publicaciones. Solamente me aparecen las publicaciones de David Wilkerson y de las predicaciones de Charles Spurgeon, no más. Qué maravilla, ¿no? El WhatsApp para lo estrictamente necesario. Y ya. Y lo demás, a las cosas de Dios, hermano. A los negocios del Padre, amén. ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, tenemos que tener una vida donde amemos la palabra de Dios, amén. Segundo punto. Escúcheme, hermano. Segundo punto. ¿Qué se necesita para un verdadero avivamiento? Arrepentimiento. Miremos el versículo 6 de allí de Nehemías. Dice, entonces Esdras bendijo al Señor, después de haber leído la ley, ¿no? Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, dígale al que está al lado, todo el pueblo. Alzando las manos respondió, amén y amén. Luego se inclinaron y adoraron, o se postraron ante, dice otra versión, y adoraron al Señor con el rostro a tierra. ¿Qué significa eso, hermano? Humillación. Arrepentimiento. ¿Escucharon la palabra, cierto? La ley. ¿Y qué produjo eso en ellos? Arrepentimiento. Segundo punto, arrepentimiento. Ahora, escuche esto. Esto no está puesto así porque sí. Esto tiene un orden, una secuencia que nos hace entender entonces que el arrepentimiento sin palabra, sin haber oído la palabra, no es arrepentimiento. Claro que no se sabe de qué se va a arrepentir. Perfecto, porque ¿de qué se está arrepintiendo? Ni sabe. A eso le llamo yo, a ese arrepentimiento entre comillas, sin palabras, ¿sabe cómo le llamo yo? Las lágrimas de cocodrilo. ¡Ah! Es que yo conozco a unos hermanos. Litros y litros de lágrimas. Son personas que generalmente andan con la promesa en la boca. Yo prometo, yo le juro. Yo le digo a la gente, no jure porque eso es pecado, no ande jurando en vano. No es pecado. Eso lo aprendí uno hasta en la iglesia católica, ¿cierto? No jurar en vano. Dios es tan bueno que hay pautas que nos ha enseñado desde chiquitos y nosotros no ni las entendíamos.
No ande prometiendo cosas que no va a cumplir. Esa persona que se la pasa con la promesa en la boca, lo primero que hace es volver a pecar. Dice la palabra de Dios que el perro vuelve a su vómito. Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? Escuchar la palabra de Dios y empezar a desactivar de la vida de uno todos los actos que me separaban de Dios. Uno a uno. ¿Cuántos actos separan a un hombre o una mujer de Dios? Cientos. Si usted pudiera hacer una lista de las mañas que nos separaban de Dios, ¿cuántas eran? Mentira, lascivia, lujuria, chisme, ira, vicios, iras, celos, envidias, ídola, todo lo que hace parte de las obras de la carne que están allí en Gálatas capítulo 5. Y el apóstol seguramente se cansó de hacer la lista y dijo, y cosas semejantes a estas. O sea, no solamente la larga lista de las obras de la carne, sino que para no hacer tan larga la cosa, cosas semejantes a estas. Todas sancionables por Dios. Una a una hay que decirle, no prometer con lágrimas de cocodrilo, hermano, sino escuchando la palabra, empezar a cambiar la actitud. Esa parte la tiene que hacer usted. ¿Quién dice amén? Porque hay gente que no ha entendido las cosas. Si hay una clínica de rehabilitación de drogadictos, ¿será que la clínica va a esperar, va a ir por usted a recogerlo? ¿Qué tiene que hacer usted? Tomar la decisión de ir. Ahora hay gente que es para esas cosas de la drogadicción es radical. Hay una película donde el tipo le dice al papá, póngale trancas a mi cuarto, que lo único que entra a este cuarto sea la comida. Y el pelado se encierra durante muchos días a pasar algo horroroso, hermano. ¿Qué es lo que le pasa a un drogadicto o un alcohólico cuando deja de hacerlo? síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia, que es algo aterrador, hermano. Y el pelado ahí se estaba volviendo como loco, porque él era un consumidor de heroína, que es de las peores drogas que hay. 99 de cada 100 que la consumen la primera vez quedan adictos. ¿Cómo la ven? ¿Y qué tanta adicción hay por el pecado? Le pregunto. ¿Usted sabe que dejar el pecado también trae síndrome de abstinencia? Como el cigarrillo, como el trago, como la droga. Y eso lo que hace es que la gente no tome la decisión. Y claro, la manipulación de la palabra, que hace parte de la contrariedad que tiene el punto 1, ha inventado dogmas y doctrinas que dicen, es que estamos en el proceso. No, es que ahí vamos. Es que eso de perfeccionarse tarda tiempo, pastor. Pero hermano, perdónenme, el arranque de eso tiene que notarse. ¿Cómo hace uno para dejar la fornicación si uno la sigue practicando? Ah, no. Wow. ¿Será que el que está en un proceso de desintoxicación de licor puede andar con medias de aguardiente en el bolsillo? Yo tuve un familiar que él pasó por todo ese proceso. ¿Y qué tan duro fue los que lo conocieron? ¿Fácil? Tardó años hasta que lo logró. El pecado es igual, hermano, pero tenemos algo a favor. Dios está con nosotros allí. Amén. Animándonos, por un lado, dándonos fuerza, y segundo,
Que eso sí lo hace el Señor transformando la fuente que ocasionó eso. Transformando el corazón de donde todo ese pecado emanó. ¿Cómo le parece? Y que el arrepentimiento trae ese beneficio, hermano. Usted decide dejar el pecado y Dios le dice: yo transformo tu corazón. Pero Él necesita, como un acto de fe, un acto que respalda su fe, que usted comience a desactivar el pecado. Dígale a que está al lado: no tenga miedo, dígale, anímelo. No tenga miedo, deje el pecado, dígale. El que sea, el pecado que sea, dígale que está al lado, a la mano al lado, déjelo. Dios lo va a ayudar, dígale, Dios está con usted. Entonces, primero, un deseo grande por oír la palabra. Segundo, el efecto que eso trae, que es el arrepentimiento. Eso requiere un verdadero avivamiento. Volviendo a los predicadores estos como Jonathan Edwards, como John Wesley, como Evan Roberts, si hay algo que producían las predicaciones de estos hombres, era que la gente sentía horror por irse al infierno. ¿Quién fue el que predicó hizo la famosa predicación que la gente sintió que el piso estaba abriendo y se iba para el infierno? Jonathan Edwards, la famosa predicación. La gente se agarraba de las columnas del edificio porque creía que el infierno se los iba a tragar. Así de poderosa fue la predicación de Jonathan Edwards. Mire, hermano, la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Yo un día yo le pedí al Señor: Señor, muéstrame cómo es el infierno. Le dije al Señor: es un lugar, usted no se lo puede ni siquiera imaginar. Igual que el cielo. El horror, el espanto y el sufrimiento que hay allí, no se lo puede ni siquiera imaginar. Sea un poco arrojado, hermano. Pídeselo al Señor. No que se vaya para allá, sino que le muestre cómo es eso, para que usted no le queden ganas. Mire, le aseguro que no le quedan ni 5 ganas de volver a ser un pecador. ¿Cómo le parece? Sí. Bórrale. Hermano, el Señor dice en la palabra: no le teman a los hombres. ¿Por qué le temen a los hombres? Eso si acaso pueden destruir el cuerpo. Los demonios también, no le teman a los demonios, dice el Señor. Témanme a mí, que yo puedo destruir el alma y el cuerpo en el mismo lugar. ¿A quién hay que temerle? A Él, hermano. Pero la gente le teme a los hombres, la gente le teme al diablo, la gente le teme al vecino. Mire lo que pasó en Bogotá. Con nada a la gente se enloqueció. Soltaron un poco encapuchados en la calle, gritando con palos y cuchillos, y la gente se enloqueció. Cuando viene un caos de esos, la gente asegura que los bandidos se le metieron al conjunto, y resulta que no eran los bandidos, sino los propios vecinos que estaban con palos y piedras. Eran los bandidos que la gente creía que se le habían metido ¿En serio? La mayoría de casos eran los propios vecinos que ya se habían armado, y la gente grabando por las ventanas: mire, son los bandidos. No, era el vecino de la Torre 8 con palo y piedra, y la gente creía que era un bandido. Hombre, ¿a qué bandido se le ocurre, en vez de ir y desocupar locales comerciales que nadie está vigilando, donde hay televisores, donde hay plata, donde hay mercancía, a quién se le ocurre ir a robar un conjunto donde hay 2.000 apartamentos, donde lo más probable es que va a salir linchado? Mire, dele un poquito de terror a la gente, y la gente sale despavorida. Yo he escuchado hermanos que le digo: ¿usted qué haría si se le aparece el diablo? Lo cojo de los cachos y lo domino. ¿Sí? Ya. No me diga. ¿Usted sabe cuánta furia y rabia y poder hay en ese ser? Pero haga cuentas, ese ser que es tan poderoso, que tiene la humanidad vuelta a flecos, ¿sabe qué hace cuando se aparece delante del Padre? Tiembla como una gallina. ¿Cómo le parece?
¿Sabe a quién le tiene pavor el diablo? A Dios. Adiós. Le tiene un miedo En nombre y siempre empieza a temblar. Él sabe quién es. Él sabe quién es, hermano. Ahora, ¿usted no le va a temblar a Dios? Ya. Ah, es que a Dios se le hace una reverencia. Hola, ole Dios, se quita uno el sombrero. Ole Dios, así. Hombre, calcule. Él creó las estrellas del universo. Vaya usted, no sabe ni hacer una estrella, una estrella de manualidades con escarcha, no la sabe ni hacer. No, yo he visto que hay gente que es mala para las manualidades. No sabe hacer una estrella con papel Reynolds. Ya, no le va a temer al que hizo el universo, donde hay 10.000 millones de galaxias. Cada uno con 100.000 millones de estrellas. Y cada una de las galaxias aproximadamente con 100.000 millones de estrellas. La mayoría de esas estrellas hacen ver al sol como nada. El sol que lo quema a usted, ¿cuánto está el sol de la Tierra? Uy, no sé cómo. Como 150 millones de kilómetros. Una cosa como 300 también. Y usted sale al mediodía y ¡ay! Lo quemó el sol. Camina media hora en Neiva y se deshidrata. Tiene que comprar 1 litro de agua. ¿Cómo no le da temer una que El que hizo eso es el que le dice a usted, témame a mí. Amén. Tiene poder. Denle un aplauso al Señor. Démale a Él. Eso se llama arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento no es más sino el temor de Dios puesto en marcha. ¿Cómo le parece? Que llegó allá alias Calavera, su amigo con el que se crió. Y allá viene Calaverín, una garrafa de aguardiente. ¿Qué es temerle a Dios? Dice que no. Hermano, decirle que no a la botella de aguardiente y decirle que no más a la amistad con Calaverín. Dios le trae amigos nuevos, ¿sabía? Dios le trae familia nueva, ¿cómo la ven? Ah, que es que mis primos ya no me quieren. Aquí tienen primos, ¿cuántos necesitan? Hermanos, ¿también necesitan hermanos? También. Dios hace familia. Yo lo decía el viernes, yo tengo la bendición que parte de mi familia está acá. Lo que me hace doblemente familia. ¿Sí me entiende? Dios hace todo nuevo, hermano. No minimice las cosas y empiece a valorar las que realmente son importantes. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, segundo punto, arrepentimiento. Tercer punto, ¿qué trae un verdadero avivamiento? Tercero, gozo y celebración. Amén. Pues vamos al versículo 12. Miren esto. Y todo es un proceso, todo es una secuencia, ¿no? 12. Dice, así todo el pueblo se fue a comer y beber, a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué trae el avivamiento? Gozo, pero un gozo genuino, no una explosión almática, no una explosión emocional, que es lo que otros pastores o siervos asocian con avivamiento, un frenesí así como espontáneo. Pero si no ha habido un amor por la palabra de Dios, si no ha habido un arrepentimiento y de repente surge un gozo de esos, de la carne. Eso es de la carne, hermano. Eso es de la carne. Y muchas iglesias pasan por eso. La palabra dice con claridad que el Señor Jesús es espíritu vivificante, hermano. ¿Y Adán qué es? Alma viviente. Alma viviente. ¿Usted cómo quiere? ¿Usted qué avivamiento quiere? ¿Uno al estilo Adán o uno al estilo Cristo? Al estilo Cristo es este, hermano. Los demás que uno ha visto lo dice, ¿cómo me dicen a mí que avivamiento si la gente no ha abandonado el pecado? ¿Qué avivamiento es ese? Un avivamiento raro. ¿Sabe qué pasaba en Gales? Se cerraban los burdeles, ¿cómo la ven? Y no porque pasara la policía y salubridad cerrándolos, no. ¿Qué se necesita para que un burdel se cierre? Ya 500.
Que no haya clientes ni gente que ofrezca el servicio, ¿cómo le parece? Claro. Entonces, ¿qué pasaba en Gales? Las prostitutas se arrepentían. Y los clientes también. Y el dueño también. Parece que el avivamiento de Gales, ¿de cuánto porcentaje de la población fue? 51. Más del 50% de la población llegó a los pies de Cristo. Las cantinas se cerraban, hermano. Los robos se acabaron. Pero el de Agoloca fue todavía más fuerte porque fue del 95%. Imagínense un avivamiento del 95% de la gente. Sí, fue tan fuerte que hasta afectó la tierra porque las verduras hasta el día de hoy se vieron gigantes. Eso fue en Centroamérica, ¿no? Sí, señor, como en Guatemala. Más Guatemala fue ese avivamiento. unas zanahorias de aquí allá a la pared, unas La cosas. gente sacaba las cosechas. Oiga, y en tiempos de sequía, porque esa parte de la tierra sufre ese fenómeno. Por eso fue que se acabaron los mayas, por las sequías. Mientras todo lo demás estaba seco, los lugares de los cristianos reverdecían. Eso fue lo más tremendo de ese avivamiento, que en medio de sequía se sacaban esos productos. Entonces hasta la tierra cambia, hermano, por un avivamiento. Entonces aquí está, y dice que comían y bebían con regocijo porque habían entendido las palabras que les habían dado. Habían entendido a Dios. Habían entendido a Dios, amén. Y el cuarto punto, que es el efecto más grande de todos: una absoluta separación del mundo. El cuarto punto es la separación del mundo. Miren lo que dice más adelante en el capítulo 9, versículo 12. Dice: los guiaste de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego para alumbrarles el camino para donde habían de ir. Nehemías está haciendo referencia a la salida de Egipto, hermano. ¿Qué es Egipto? Usted dirá, no es por allá un país musulmán. Sí, correcto. La capital se llama El Cairo. Pero recuerden que Egipto fue un imperio milenial, gobernado por faraones, ¿correcto? Eso es Egipto hoy, y ese fue Egipto históricamente antes. Pero Egipto es el prototipo del mundo, hermano, del sistema del mundo. Que usted va a mirar y cómo es el sistema del mundo. Sistema faraónico, donde hay una élite que se enriquece, ¿sí?, con la esclavitud de otros. ¿Sí me entiende? Pero es también una esclavitud que está basada en el pecado y en todas las cosas que lo separan uno de Dios. Eso es Egipto. Y así como el Señor sacó a su pueblo de Egipto, del Egipto terrenal, Dios saca a su pueblo hoy del Egipto espiritual. Y recuerden, hermanos, que el objetivo de sacarlo a uno de Egipto es el mismo objetivo por el cual Israel fue sacado de Egipto. ¿Cuál era el propósito? Que se levantara un tabernáculo y que el pueblo de Israel adorara a Dios. Entonces, Dios lo está sacando a usted del sistema del mundo, de la forma en que el mundo actúa, de la forma en que el mundo piensa, basado en tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las tres áreas del espíritu del mundo. El mundo es un espíritu, ¿está bien? Un mover espiritual. Y Dios lo está sacando a usted de eso. No solamente por el hecho de sacarlo, sino que tiene un objetivo: adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Vivir para Dios. Adorar a Dios no es cantar canciones cristianas, como algunos creen. Pastor, usted si viera cómo yo adoro a Dios. ¿Usted qué saca con cantar canciones cristianas si no le hace caso a Dios? Usted puede tener 4.000 canciones en la USB,
y ponerlas en el carro, en la flota, en la casa, en el baño. Pero si no le hace caso a Dios, el adorador es alguien que le hace caso a Dios. Ese es el adorador. Entonces, el efecto de un avivamiento verdadero es que Dios los saca de Egipto, ya no hace parte de ese sistema, ya no vive para ese sistema, pero no vive para ese sistema porque Dios lo ha llamado para adorarlo. ¿Quién dice amén? Amén. Y eso es algo que Dios hace, no solamente para que usted esté conectado con Él, sino para evitarle una serie de problemas. La palabra de Dios dice que un día ese sistema del mundo, que está ya muy avanzado, muy desarrollado, le va a decir a la gente, bueno, necesitamos combatir la inseguridad. Que la gente, por lo menos en Bogotá y en Cali, están temblorosos y temerosos. Le van a decir, para evitar secuestros, para que no lo roben, para facilitarle la vida, hemos creado una tecnología que se la va a poner en la mano derecha para poder identificarlo donde esté. Ya no le van a poder secuestrar y no le van a poder hacer nada, y también va a ser para comprar y vender. Ya no va a cargar efectivo, los fleteros van a quedar. ¿Qué hacen los fleteros? Robar el efectivo, ¿cierto? Saben que usted salió del banco con 20 millones. El cajero del banco, que es el primer sospechoso, salió aquí Pepinita Pérez con 25 millones de pesos. Y dicen a uno, llame a la policía, que eso se expone usted a que el policía haga parte de la banda también. Mire, cuando usted va a sacar 25 millones de pesos, llévese a los primos, llévese a los hermanos. Ya fletear a 10 es berraco, ¿sí me entiende? Pero solo no vaya. ¿Sí me entiende? Entonces le van a decir, para que los fleteros queden haciendo así, para que los atracadores queden haciendo así. Le tenemos lo último en tecnología, el microchip en la mano derecha. Dice la palabra de Dios que esa es la marca de la bestia, hermano. Y esa es la consolidación, o sea, el sello del que no pudo salir de Egipto espiritual. Es la marca de los becerros de Satanás. ¿Cómo le parece? Hermano, usted tiene que empezar a salir de ese mundo acá. Y se la voy a poner a mordiscos, porque ahora una de las cosas, volviendo al tema de la marcha, que protesta la gente es: queremos asegurar las pensiones cuando estemos viejitos. Bueno, el propósito, ¿cierto? Pero ¿qué tal qué le parece que más adelante esa tal pensión no la va a poder sacar sino con el microchip? ¿Cómo la ve? Uno aquí puede decir, ¿qué va? Mire, la vida cristiana es una vida de decisiones. Yo desde hace muchos años me hice la idea de que mi proveedor es Dios. Mire, si me llega a salir y me la dan en efectivo, bendito sea el Señor. Pero si la consecuencia de no ponerme el chile, no poder sacar mi pensión, que quién vaya a saber uno de cuánto sea, pues, ni que fuera uno el gran cotizante. Pues ni modo, hermano. La pregunta es, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo la ven? Así son las cosas, hermano. Entonces hay que orar para que Dios comience a bendecirnos, para que comencemos a prepararnos para ese momento, hermano. Pero el punto de partida, ¿dónde es? Aquí. La exclusión del mundo, ¿dónde es? En el corazón. Amén. Yo sé que algunos de ustedes dirán ahí sentado, pero eso es difícil, imposible. No lo es, hermano. Para Dios no. Para Dios no lo es. Y la palabra de Dios dice, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No les dije yo que en el avivamiento de Centroamérica
mientras los otros lugares se secaban por la sequía, ¿cómo estaban las fincas de los cristianos? Reverdecidas. Evidentemente vamos a necesitar lugares que donde crezca nuestra provisión que va a venir de Dios. ¿Quién dice amén? Hay que empezar a orar por esas cosas. Amén. Pero hagamos nuestra parte. Amén. Tengamos un gran deseo por la palabra. Tengamos arrepentimiento producto de ello. Tengamos el gozo y la celebración porque hemos entendido lo que Dios nos ha hablado. Y separémonos del mundo. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar, hermano. Bueno, bendito Señor de gloria y poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, hemos escuchado tu enseñanza, Señor, tu palabra. Amado Rey de Gloria, yo te pido, Señor, que esta palabra, cierre sus ojos, hermano. Yo te pido que esta palabra, Señor maravilloso, haya sido escuchada con atención, Señor. Cada corazón aquí presente, Señor, haya escuchado con anhelo, con hambre, con sed esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que asimismo, Señor, quede grabada en los corazones. Tú un día prometiste, dijiste que la ley ya no iba a estar en papiros, ni en libros, ni en filacterias, ni sobre paredes, sino que iba a estar grabada en los corazones de tu pueblo, Señor. Yo te pido que esta palabra hoy, Señor, estos 4 puntos, y el Señor y la oración como el elemento especial, Señor, de un avivamiento, porque así has dicho tú, Señor, que somos la casa de oración, Señor, para todos los pueblos, un pueblo de oración, Señor, un pueblo de avivamiento, Señor, tenga un deseo profundo por la palabra, Señor. Yo te pido que todo aquel que hoy aquí lo tenga, Señor, y yo lo noto, hay gente que aquí lee la Biblia con amor, con pasión, con hambre. Hay otros que la leen por cumplir. Hay otros que no la están leyendo diariamente. Yo te pido para el que la lee con pasión, con amor, con hambre, que tú le incrementes, Señor maravilloso, esa pasión, ese deseo, esa hambre por la palabra. Increméntalo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahí va un toque de Dios para que usted tenga más hambre de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, para que aquel que la lee por cumplir, Señor, despiértale el deseo para escuchar, para entender. Despiértale el hambre, ábrele el apetito, Señor. Amén. Espiritual, para que lo haga con intensidad, para que lo haga con deseo, Señor. Y aquel que no la está leyendo, Señor, colócale el deseo, destruye todo obstáculo ahora mismo en el corazón, en la mente, Señor, todo tropiezo, toda pereza, todo impedimento físico, psicológico, emocional, espiritual que esté interponiéndose para que mis hermanos lean la Biblia. Ahora mismo se destruye en el nombre de Jesús, se destruye esto, se destruye, Señor. Ahora mismo se cae, esta barrera se derrumba, como los muros de Jericó se derrumban en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, Señor maravilloso, y pido, Señor, que mis hermanos sean tocados y se despierte en ellos un deseo profundo, Señor, que hoy lleguen a sus casas y lo primero que quieran hacer sea abrir la Biblia, sea leer el Evangelio, Señor, las palabras de vida, Señor maravilloso, van a comenzar a devorarlas, van a comenzar, Señor maravilloso, a consumirlas, Señor, y va a ser para ellos un deleite, una delicia, Señor. Muchas de esas palabras no son sencillas de leer y escuchar,
pero aún así va a haber agrado, va a haber anhelo, Señor, y eso nos va a llevar al arrepentimiento, Señor. Bendito Dios, al temor por ti, al amor por ti, a un deseo profundo de dejar el pecado, Señor, de abandonar el mundo, Señor, de abandonar el sistema, Señor. El gobierno de Faraón y del enemigo va a quitarse de sus vidas, y toda obra, Señor, maravilloso del diablo, Señor, es deshecha en ellos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y la obra de limpieza también obra en ellos por la palabra, porque tú le dijiste a tus discípulos: mi palabra los ha limpiado, Señor. Que venga como un río de poder, la palabra y el Espíritu juntamente vengan como un río de poder, que remueva, Señor, la iniquidad, que pudra los yugos, Señor, y las cadenas opresivas, Señor, y traigas libertad, y los empieces a estructurar, a regenerar como hijos obedientes, como adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Tráeles entendimiento y un anhelo entonces profundo, porque las cosas que estaban moribundas ahora tengan vida, Señor, porque las cosas que estaban muertas ahora tengan vida. En el nombre de Jesús, todo lo que estaba allí sepultado, como tú le dijiste a Lázaro: sal de allí, le dijiste a Lázaro, le decimos a todas esas cosas: salen de allí. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús, del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, todo lo que está allí sale en el nombre de Jesucristo. Toda mente es sacada de allí y es llevada cautiva a la obediencia de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Todo corazón ahora mismo es liberado, purificado por el poder y el fuego del Señor, en el nombre de Jesús. Y esta palabra allí grabada, Señor, que se seguirá allí imprimiendo en los corazones, produzca un fruto rebosante y abundante, en el nombre de Jesús, al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1, Señor, para la gloria y para la honra, en el nombre de Jesús. Y también oramos, Señor, en esta hora por todo aquel que está enfermo, Señor. Allí, Señor, tu mano poderosa y prodigiosa, Señor, en ninguno de los que está aquí se queda ausente de ello. Ahora mismo la unción de poder que viene desde la llaga del Señor Jesucristo toca a todo aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús. No importa lo que sea, toda enfermedad queda vencida, queda destruida en el nombre de Jesús, queda clavada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesucristo. Y toda sanidad es desatada ahora mismo desde el trono de Dios. Desatamos sanidad en el nombre de Jesús, y todo espíritu de enfermedad queda atado y echado al abismo, en el nombre poderoso de Jesús. Y esto ocurre para la gloria y honra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Bueno, amado Señor, de gloria y poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Señor, eres nuestro proveedor. Señor, eres nuestro sustentador, Rey de la gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Señor, presentamos, Señor, a través de los diezmos, la 10ª parte de lo que tú nos has dado, Señor. Una vez más traemos ello como reconocimiento de tu sumo sacerdocio. Señor Jesús, tú eres el sumo sacerdote que ha mediado por nosotros, que ha presentado las marcas del sacrificio perfecto a favor nuestro, Señor, para que hallemos favor y gracia delante de nuestro Señor y Padre, el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Y conforme a esto, Señor Jesús, te pedimos, Señor amado, que reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Señor, también traemos ofrendas a tu altar con liberalidad y generosidad, y pedimos conforme a esto, Señor, que haya recompensa y multiplicación, Señor. Bendecimos las tierras, bendecimos los ganados, bendecimos las cosechas, bendecimos el fruto de las manos, el fruto del conocimiento, bendecimos las despensas, bendecimos los lagares, bendecimos los graneros, en el nombre de Jesús. Señor, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, y que seamos prosperados en todo, como nuestra alma prospera, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermano, puede pasar y presentar su diezmo y ofrenda. Amén. Bueno, me hacen favor y me cierran el alcohol, por favor. Gracias. Una pregunta. ¿Cumpleañeros hubo esta semana? ¿Ninguno? Bueno, vamos a orar entonces para despedirnos. Amén. Bueno, levante sus manos al cielo. Amado Señor de gloria y poder, te damos gracias por este tiempo. Señor, oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Tenga de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y pongas en nosotros paz, Señor. Cúbrenos, Señor Jesús, con tu sangre. Llénanos con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu fuego, Señor. Desatamos el Espíritu de Jehová. Espíritu de temor a Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, Señor. Tu plenitud, tu chequina también, tu columna de fuego sobre nuestras cabezas. Amén. Señor, bendecimos la entrada y salida de mis hermanos y de todo este pueblo, Señor. Oramos también como lo hizo Javes, que nos bendigas y nos guardes, Señor. Que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos que desates la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos afirmes en el gozo de la salvación y que tú, Señor amado Jesucristo, acampes alrededor de los que te tememos y nos defiendas siempre, Señor. Que esta sea una semana llena de tu gloria, llena de tu poder, llena de tu respaldo, llena de tu bendición y de tu favor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Señor, gracias por este pueblo, Señor, que disfruten, Señor, que ellos amen tu palabra, Señor, que ellos mantengan los frutos dignos de arrepentimiento, que ellos, Señor maravilloso, sean personas de oración, Señor, que ellos sean personas de gozo genuino, de júbilo genuino, Señor, de alegría, Señor, de generosidad, y que sean personas de verdad que se guarden sin mancha del mundo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga y le guarde. Amén.